clases de manera presencial por el COVID y el pintado, mantenimiento que están haciendo, se ha postergado, pero eso no implica de que no utilicemos el aula. Solamente vamos a hacer 2 clases virtuales, esta y el del día viernes. Ya el día del examen y las otras clases lo vamos a hacer de manera presencial. Eso nos va a permitir avanzar más rápidamente la parte teórica con las clases virtuales, de tal manera que cuando ya hagamos las demostraciones gráficas y ejercicios lo hagamos de manera presencial. Esa es la aclaración por qué estamos haciendo la clase virtual hoy. Bien, vamos a entrar en tema. Voy a compartir pantalla para analizar el material, para mostrar la última unidad que vamos a estudiar, que es la teoría de costos. Bueno, acá, chicos, como podrán ver, la teoría de costos tiene que ver básicamente con con la anterior unidad que se llama teoría de la producción. Es decir, no hubiese teoría de costos si no hubiese teoría de la producción, porque al final la teoría de costos es una consecuencia de la utilización de las empresas, los factores de producción. Dicho de otra manera más concreta, la teoría de costos surge como resultado de la utilización de factores de producción de una empresa. Entonces, si una empresa no utiliza factores de producción, obviamente no tendría costos, o viceversa, ¿no? Sin embargo, en la realidad no es así. Cualquier empresa, desde un kiosco hasta una gran corporación, incurren en la utilización de factores de producción y por ende van a tener costos. Ahora, lo que aquí tal vez alguien después quiera preguntar, el concepto de costos y concepto de gastos que habitualmente uno habla, ¿no? Cuando está hablando en cualquier ámbito, habla indistintamente de costos y de gastos. Vamos a ir diferenciando de acuerdo a lo que ustedes también quieran saber más o pregunten. Vamos a ir ampliando los conceptos que están en esta síntesis que se va a presentar. En todo caso, la teoría de costos no solamente es un análisis teórico, como pueden ver en la imagen en la parte superior derecha, me imagino que están observando. Cuando hablamos de costos, también podemos referirnos básicamente a lo que hoy se conocen los software de costos. Hoy en día, las empresas, para poder mejorar su rentabilidad, básicamente aplican diferentes software de costos que les permita utilizar de una manera eficiente y eficaz los factores de producción, buscando siempre una mayor rentabilidad. Cualquier empresa que se organice para poder funcionar en un mercado, lo primero que está buscando es, como ya saben ustedes, el beneficio. Y precisamente voy a partir, a ver, voy a habilitar un puntero. Decíamos nosotros de que las empresas tienen como objetivo fundamental el beneficio. Y el beneficio B es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Esta parte ya hemos estudiado. El ingreso está relacionado con la producción. Acuérdense que el ingreso total, algebraicamente, viene a ser la relación entre el precio de un bien multiplicado por Q, que es la producción total, Q. Ahora, lo que nos toca estudiar es precisamente esta variable denominada costo total. Para que un servicio no solamente son los ingresos, maximizando la producción Q, es decir, obteniendo el mayor nivel de producción o la producción óptima para aumentar los ingresos totales, sino también hoy, en esta unidad más bien, vamos a ver de que es posible también disminuir los costos totales de una empresa.
Entonces, si yo maximizo mis ingresos y minimizo mis costos, obviamente un negocio, es decir, a la ganancia, lo que también llamamos a la utilidad. Si es una empresa, va a tener mayores utilidades y beneficios, tomando en cuenta que va a maximizar sus ingresos y si minimiza sus costos, también va a actuar de manera posible. El desarrollo empresario, obtener el mayor ingreso, porque también en función de los costos o la determinación de los costos va a influir en última instancia en esta variable denominada precio. Para determinar el precio de un bien, yo tengo que determinar mis costos, cuánto me costó, ¿no? Y en función a ello también se determina el precio de venta de un producto, de tal forma de que cualquier empresa que no solamente esté buscando como objetivo principal el mayor beneficio, sino competir mejor, tiene que tener un precio que le permita, en este caso, competir con los demás, con las demás empresas del mismo rubro, del mismo sector. Y para ello la clave fundamental para tener un precio competitivo son los costos. Bien, algebraicamente, desde ese punto de vista, la teoría de costos es muy importante para la toma de decisiones de las empresas, porque como pueden ver, los costos van a determinar el precio, por un lado, del producto, y por otro lado van a determinar también los ingresos y por ende los beneficios. En consecuencia, el estudio de los costos es determinante en última instancia para poder establecer los precios, para minimizar los costos, mejorar los precios, hacer más competitivo un producto y finalmente para obtener el mayor beneficio o mayor rentabilidad. En ese marco, se puede indicar a nivel de introducción que todas las empresas, desde una microempresa, un kiosco del campo universitario hasta una gran corporación, como por ejemplo la empresa de producción de azúcar, Guavirá, o una gran corporación como es Halasoft en el ámbito informático, todas ellas incurren en costos de producción, cuando obviamente están produciendo un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de producción, las empresas pueden obtener un bien tangible o un servicio. Nos vamos a referir a ambas, no solamente aquellas que producen un bien, que fabrican un bien, sino que también producen un servicio. Ambas utilizan factores de producción. Ambos tratan de minimizar los costos para que sean mucho más competitivos. En esto, chicos, que la importancia de la teoría de los costos radica porque permite, en este caso, a las empresas tomar las mejores decisiones con respecto a la utilización óptima de los factores de producción, llámese factores de producción, tierra, trabajo, capital, etcétera, ¿no? Enmarcados en dos escenarios, en un corto y en un largo plazo, con el único propósito de establecer o de determinar precios de los bienes y servicios, ¿no? Para poder comercializar, para poder vender sus productos y por ende para poder obtener beneficios. Entonces, esa es la importancia que tiene el estudio de la teoría de costos. Haciendo una síntesis, podemos decir de que el estudio de los costos es determinante, porque por un lado me permite hacer uso racional de los factores de producción. En el caso de una empresa, utilizar de una manera racional las computadoras, utilizar de una manera racional a los ingenieros cuando están desarrollando una aplicación. En una fábrica de computadoras, utilizar de una manera racional los equipos, las maquinarias, la infraestructura y el mismo personal de planta de una empresa. En eso consiste la administración de los costos, amén de lo que implica, por ejemplo, la automatización. Ustedes saben que la automatización en una empresa reduce tiempo, reduce recursos humanos y finalmente repercute en costos, menores costos. Entonces, sin embargo, el estudio de los costos tiene que ver básicamente con el uso
con el uso racional de los diferentes factores de producción que se utilizan, por un lado, y por otro lado tiene que ver con el impacto que genera ese uso racional de los factores de producción en los precios, porque se supone que si hay un uso racional, un uso eficiente y eficaz de los factores de producción, los costos disminuyen. Y al disminuir los costos, también los precios son más competitivos de una empresa. Concretamente, en esta última unidad, la unidad 6, vamos a ver el estudio de los costos en dos escenarios. En un escenario que se llama de corto plazo, que es similar a lo que hemos visto en la teoría de la producción a corto plazo. Si ustedes se acuerdan, la producción en el corto plazo consideraba la utilización de dos factores de producción, uno fijo y otro variable. Esa forma de concebir un proceso de producción de corto plazo con un factor fijo y un factor variable nos da como resultado los costos, el estudio de los costos a corto plazo. Y precisamente en el estudio de los costos a corto plazo resalta el análisis básicamente del costo marginal y del costo medio, que está relacionado básicamente a la producción marginal y a la producción media, que me permiten el nivel de eficiencia de la utilización de los factores, en este caso trabajo. Cuando encontramos una función de producción a corto plazo, teníamos la producción total, PT, en función de un factor fijo, que era el capital, y un factor variable, que era el trabajo. Cuando hablamos de costos, chicos, cuando hablamos de costos, vamos a referirnos de que el costo está compuesto, el costo total, de un costo fijo más un costo variable. Y está referido precisamente a estos factores que se utilizan en el corto plazo, ¿no? En este análisis de la producción a corto plazo, si ustedes se acuerdan, el elemento clave era la utilización del trabajo como factor variable, porque el capital es fijo y no aparece. Donde teníamos una producción total de este tipo, el producto marginal que crecía, disminuía, se hacía cero, luego negativo, y el producto medio. Estas dos variables determinan el nivel de eficiencia de una empresa, y por ende también acá va a representar el costo marginal, va a representar el producto marginal, y el costo medio va a representar el producto medio. Entonces, la teoría de costos en el corto plazo está relacionado con la teoría de la producción a corto plazo. De la misma manera, en esta unidad vamos a estudiar los costos a largo plazo. Acuérdense que los costos a largo plazo están referidos básicamente a Q, función de producción a largo plazo, en función de dos variables, donde ambas son modificables, tanto el capital como el trabajo. Ambos son variables. Por lo tanto, en el largo plazo, lo que hacen las empresas es básicamente analizar diferentes tamaños de planta con Q, eligiendo la menor planta posible. En un plano cartesiano vamos a ver, por ejemplo, yo puedo tener un nivel de producción de una planta pequeña, puedo tener una mediana, o puedo tener una grande. Entonces, dependiendo cuánto se quiera producir, en un plano cartesiano donde me esté mostrando la cantidad, en este caso de los costos, en este plano, y aquí la cantidad de la producción que se quiere obtener Q. Entonces, aquí voy a ir analizando diferentes tamaños de planta, que cuanto obviamente mayor cantidad produzca, mayor producción tenga una planta, puede ir disminuyendo sus costos. De eso se trata esta unidad, de analizar la teoría de los costos, tanto de corto como de largo plazo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
No hay ninguna pregunta, ¿no? Continuamos. Finalmente, en la última parte, una vez que estudiemos los costos a corto plazo y a largo plazo, vamos a estudiar, ¿no?, la determinación del máximo beneficio y la derivación de la curva de oferta a corto plazo, ¿no? Esto vamos a ver cuando analicemos los costos a corto plazo, particularmente, ¿no?, la parte de la pendiente positiva del costo marginal cuando analizamos los costos variables medios y los costos totales medios nos permiten determinar la curva de oferta y a la vez la maximización del beneficio de la producción en términos de costos a corto plazo. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta unidad. Bien, con relación a los costos, al estudio específicamente de los costos de producción de una empresa, como podrán ver en esta infografía, hay una dama que está analizando los costos, tres variables: costos, precios, ganancia o beneficio. Y dice, es importante conocer los costos para establecer el precio y obtener la ganancia. Obviamente, ¿no? La estructura de costos nos permite precisamente analizar los precios que se van a obtener a partir de los costos para poder operar en el mercado y, por ende, obtener la máxima o mínima ganancia en función del precio que se tenga. Se supone que cuanto menores sean los costos, los precios también se van a ver afectados con menores precios, y lo que a su vez va a permitir incrementar los beneficios o las ganancias de una empresa, ¿no? A mayor precio de venta de un producto y menores ganancias para una empresa. Y a partir de esto, analizar de que, como ya vimos en la unidad 4, en la unidad 5, las empresas para producir bienes y servicios utilizan factores de producción, ¿no?, los cuales para su obtención requieren realizar pagos, desembolsos, inversiones, lo que ustedes quieran. La utilización de trabajo en una empresa utiliza hacer pagos. La utilización de equipo, de infraestructura, implica realizar inversiones. Es decir, todo lo que implica utilización de factores de producción implica gastos o realizar inversiones, como lo que dice aquí, ¿no? Las empresas para producir bienes o servicios utilizan factores de producción, los cuales para su obtención requieren el desembolso de recursos monetarios para realizar los pagos correspondientes. No hay en una economía de competencia como la que tenemos factores de producción gratuitos. Para utilizar cualquier factor en mi empresa, necesito contar con dinero para poder hacer esos pagos, o lo que aquí se llama desembolso de recursos monetarios. Por lo tanto, los costos surgen precisamente a partir de esos gastos, de esas inversiones que se realizan, y se pueden definir por ello como la cantidad de recursos monetarios que se gastan o se erogan para producir una determinada cantidad de bienes tangibles o servicios intangibles, ¿no? Siempre pensando en obtener el nivel óptimo de producción que me permita minimizar los costos en una empresa. Por lo que se puede indicar de que, por ejemplo, las condiciones físicas de producción, estoy hablando la de maquinaria, la infraestructura, las herramientas, esas son las condiciones físicas de producción. El precio de los factores de producción, el precio del trabajo, el precio de la materia prima, el precio de los servicios y la eficiencia del productor o del proceso de producción determinan conjuntamente los costos de una empresa. Es decir, para determinar los costos de una empresa es importante, primero, las condiciones físicas, el nivel tecnológico, el know-how,
el tipo de tecnología que se va a utilizar, la infraestructura, maquinaria, equipo que corresponde, el precio de los factores de producción, el precio del trabajo, el precio del capital, el precio de la renta, el de la tierra, la renta, y la eficiencia, cómo se proceda a producir, van a determinar conjuntamente los costos de producción de una empresa. En ese marco, los costos tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, hasta aquí estamos hablando de costo fijo, costo variable. También hay otros que le llaman costos directos, costos indirectos, costos implícitos, costos explícitos. Vamos a ver otro tipo de costos que comúnmente se utiliza en la economía que se llama costo de oportunidad, que es un costo clave en los procesos de producción de la economía, como van a ver a continuación cuando se pueda explicar. Para poder tener clara el concepto de este último, el análisis del costo, lo que le interesa, dice, en el análisis del costo, lo que le interesa es el estudio del costo social o costo de oportunidad. Vamos a tener que diferenciar claramente porque el costo de oportunidad es clave en este caso para poder determinar si una empresa genera beneficios o pérdidas. Habitualmente el costo de oportunidad solamente se utiliza en el ámbito de la economía y concretamente en el ámbito de las inversiones, en el ámbito financiero o en el ámbito económico, cuando se quiere producir, ¿no? Es decir, el área en el cual se utiliza el concepto de costo de oportunidad o costo social solamente es el ámbito de la economía. Y dentro de la economía se utiliza para tomar decisiones en el ámbito financiero, del manejo de la plata o en el ámbito de la producción de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender como costo de oportunidad? Eso es clave. Si ustedes se fijan la imagen, tenemos acá el concepto de costo de oportunidad, que está referido, ¿no? A un escenario en el que las personas o las empresas al elegir o al tomar una decisión, lo que están haciendo es renunciar a un determinado costo, se llama oportunidad, y que conceptualmente se refiere al valor de la mejor opción a la que se renuncia. Para hacerlo más sencillo, el costo de oportunidad, chicos, es aquello que se deja de recibir, es aquello que se deja de ganar cuando se tienen una o más alternativas en alguna actividad y que se tiene que elegir una de ellas. Antes de ver el texto, yo quiero profundizar este concepto para que no se aprenda uno de memoria, sino de manera deductiva. El costo de oportunidad, por ejemplo, de un estudiante de ingeniería implica el dedicarse solamente a estudiar y dejar de trabajar. Cuando un estudiante cuando una persona más bien sale bachiller, tiene dos opciones. Un bachiller ya está en la edad de trabajar. O continuar sus estudios universitarios o técnicos o trabajar simplemente. Entonces, la opción que dejo de elegir de oportunidad. Ahora, a este ejemplo teórico que estoy manejando mentalmente le voy a poner números. Voy a suponer que un bachiller cuando termina el bachillerato tiene dos opciones, trabajar y estudiar. Si estudia va a tardar 5 años. Si trabaja puede ganar lo suficiente esos 5 años para contar con un departamento, un vehículo, etc. Entonces, el hecho de dejar de tener un vehículo o un departamento en los 5 años por haber elegido estudiar significa costo de oportunidad para un estudiante. Es lo que deja de ganar, es lo que deja de percibir por haberse dedicado a estudiar y salir como ingeniero en sistemas, ingeniero industrial, etc. Ahora,
no siempre la opción elegida, en este caso, lo que yo elija, me va a garantizar a que yo sea un brillante ingeniero o sea una persona rica en los 5 años. No siempre garantiza. O sea, el haber elegido no me está indicando de que yo estoy garantizando una excelente formación o el ganar más de lo necesario como para comprar una casa. En todo caso, lo que yo quiero que se entienda acá, que el costo de oportunidad es el costo en el que incurre cualquier persona, cualquier empresa, cuando al tener varias opciones elige una. Y la elección de esa alternativa le genera un ingreso, una utilidad, un beneficio. Sin embargo, las opciones no elegidas le generan un costo. Bien, vamos a seguir insistiendo con otros ejemplos más adelante, pero quiero que primero tengamos el concepto claro a nivel teórico. El costo de oportunidad se basa en el uso alternativo de los factores de producción. Cuando decimos uso alternativo, por ejemplo, el factor de producción capital, dinero, yo puedo utilizar para invertir en el banco o para comprar maquinaria, equipo, etcétera. O sea, tienen usos alternativos. No, el uso que le dé va a depender básicamente de la decisión que yo tome. Desde ese punto de vista, el uso alternativo de los factores de producción desde una visión general es lo que le cuesta a la sociedad los insumos o factores de producción cuando estos pueden ser utilizados en la producción de otros bienes o servicios. Eso tiene una visión genérica para la sociedad, pero a nivel personal, el costo de oportunidad desde una visión específica de una persona, de un empresario, es el valor de la mejor alternativa renunciada cuando se tiene que elegir entre una o más alternativas. Y se elige una de ellas, en el caso de las inversiones, en el caso de la producción de bienes, en el caso de la producción de servicios. Y pongo un ejemplo acá. En el caso de las inversiones, yo tengo $10,000. ¿Puedo hacer mi empresa de desarrollo de software o puedo dejarlo invertido en el banco? Si hago mi empresa de desarrollo de software, el costo de oportunidad representa la tasa de interés que yo tendría que recibir mensualmente de haber dejado mis $10,000 en un DPF. De la misma manera, en el caso de una empresa, ¿no? Para poder instalar una empresa, yo necesito una inversión, un monto de capital para comprar infraestructura, maquinaria, insumos, materia prima. La otra opción que tengo es dejar mi plata comprando acciones o bonos, no hacer empresa. Entonces, si hago empresa, el costo de oportunidad es el dejar de recibir los intereses por las acciones o bonos que hubiese invertido en otras empresas. Por acá tienen otro ejemplo para insistir. Así, por ejemplo, me salió un mensaje, en 10 minutos termina la clase y volvemos inmediatamente. Así, por ejemplo, el costo de oportunidad para una empresa por utilizar su edificio propio es la cantidad de ingresos por concepto de alquileres a la que debería renunciar por utilizar el mismo para realizar su actividad productiva propia. Ejemplo, suponiendo que ustedes disponen de una casa que lo alquilan actualmente y como ya se han titulado y quieren hacer su empresa. Entonces, en lugar de alquilar, van a utilizar esa casa para instalar su empresa. El costo de oportunidad va a representar el dejar de recibir mensualmente los alquileres. Ese es el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque voy a utilizar para hacer mi empresa. Bien, no sé si tienen alguna pregunta del costo de oportunidad. Bien, por lo visto, está claro, continuamos. Bien, entonces el primer tipo de costos que es clave en el análisis económico es el costo de oportunidad. Y si nosotros analizamos
los otros costos que se utilizan en economía están referidos a los costos explícitos y a los costos implícitos. El costo explícito, chicos, representa los costos que realiza de una forma evidente una empresa para adquirir los factores de producción. Y los costos implícitos son los costos de oportunidad. El costo implícito también se llama costo de oportunidad. En resumen, los otros tipos de costos que se utiliza en economía son los costos explícitos e implícitos. El costo explícito representa los gastos, los desembolsos de dinero, las erogaciones que hace una empresa para poder adquirir los factores de producción que necesita para producir bienes o servicios. En cambio, el costo implícito no significan gastos, erogaciones de dinero que realiza el empresario, sino son aportes, lo que yo aporto para mi empresa, ¿no? En términos básicamente de materias primas, de recursos, de trabajo, de capital, etc. Reitero, el costo explícito representa para una empresa gastos, erogaciones, desembolsos, porque se trata de adquirir factores de producción de terceras personas. En cambio, el costo implícito es un costo que no representa realizar desembolsos de dinero, no representan gastos para una empresa, sino más bien aportes, aportaciones, y que pueden ser como el caso del ejemplo, el costo oportunitario. Yo aporto mi casa, yo aporto mis computadoras, yo aporto mi tiempo. Ese aporte se llama costo implícito. Se refieren a la suma de dinero, los costos explícitos que requiere una empresa para adquirir recursos, insumos o factores para producir un bien. Los costos explícitos son pagos o erogaciones que realizan las empresas por la utilización de los factores de producción para producir, en este caso, bienes o servicios, como son, por ejemplo, el pago de sueldos, la compra de materia prima, la adquisición de maquinaria, de equipos, de herramientas, el pago de servicios que se hace mensualmente, el pago de alquileres por utilizar una infraestructura. Esos son costos explícitos, pago a terceras personas. El registro de estos costos de una empresa se encuentra en el sistema contable, ¿no? Todo lo que se gasta o todo lo que implica registrado contablemente en el estado de resultados. También a este tipo de costos explícitos se los conoce como costos contables. Esto es importante. Así como los costos implícitos también se los llama costos de oportunidad, el también se llama costo contable. Bien, esta imagen muestra, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software. La utilización de mi tiempo en mi empresa representa un costo implícito. Estoy aportando mi tiempo para poder trabajar en mi empresa. Estos costos, también conocidos como costos de oportunidad, tienen que ver con los factores de producción que utiliza una empresa y por los cuales no se realiza pagos o erogaciones a terceras personas. Se refieren a los ingresos que deja de percibir una empresa. Estoy hablando desde dos ópticas, ¿no? Primero, que representan aquellos costos en los cuales no se hacen erogaciones de dinero en una empresa. O también se refieren a los ingresos que deja de percibir una empresa cuando toma la decisión de utilizar sus recursos propios, el capital, maquinaria, equipo, etcétera, infraestructura y tiempo como aporte suyo. Eso es un costo implícito. En este caso, para la producción de bienes o servicios y renunciar a la utilización en otros usos alternativos. Por ejemplo, el utilizar la maquinaria, que hay un error, maquinaria implica haber invertido en la compra de la maquinaria. De no haber invertido en la compra de maquinaria, podía tener un DPF en el banco ganando interés. De la misma manera los equipos o la infraestructura. Si no utilizo la infraestructura para mi empresa, la podía estar alquilando y ahí me podía generar un ingreso adicional y eso se llaman usos alternativos que tienen un bien. Ejemplo, cuando una persona renuncia a su actividad laboral dependiente para dedicarse a dirigir su propia empresa, deberá renunciar también al ingreso por concepto de sueldo
que percibirían el mejor uso alternativo de su tiempo. Por ejemplo, un estudiante de 9º semestre ya está trabajando en una empresa que desarrolla software, pero se retira porque ya tiene experiencia y quiere organizar su propia empresa. Entonces, al renunciar su sueldo, al renunciar el trabajo, está renunciando a un sueldo. Eso es el costo de oportunidad. Ahora ya no va a utilizar su tiempo como empleado, sino como gerente propietario de una empresa. Pero está incurriendo en un costo de oportunidad. ¿Y por qué es importante el costo de oportunidad, chicos? Porque afectan al beneficio económico y al beneficio contable. Sin embargo, antes de analizar esto, quiero condensar un poco la idea de lo que hemos hablado en esta infografía, en este gráfico. Costo implícito comprende el valor de los insumos oportunos que posee la empresa y que utiliza en sus propios procesos de producción, todo lo que aporta una empresa para producir algún bien o servicio. Y el explícito, los gastos reales o desembolsos de dinero que realiza o en el que incurre la empresa para adquirir, alquilar los insumos o factores de producción que necesita. Mientras uno implica aporte, el otro significa realizar gastos. Bien, voy a dejar de compartir, voy a volver en 3 minutos, por favor, y en el segundo tiempo voy a hacer el control de asistencia con la captura de pantalla correspondiente. Entonces voy a finalizar y vuelvo en 2 minutos, por favor. Volvemos, chicos. Bien, estamos hablando de costos explícitos y los costos implícitos. Para agarrar un ejemplo de la vida real. A ver, el costo implícito representa el costo de oportunidad en términos de que no implica hacer erogaciones cuando, por ejemplo, hablamos de una empresa. Voy a suponer que quiero organizar mi empresa de desarrollo de software o una empresa textilera, fabricación de pantalones jean, como quiera llamarse. Todo lo que yo aporte desde el capital, maquinaria, si tuviera una máquina, si tuviera una infraestructura, una casa que alquilaba, o si aporto solamente mi tiempo para administrar el negocio, se llama costo implícito. En cambio, todo lo que yo tengo que adquirir para hacer mi empresa, desde la infraestructura, comprar equipos, comprar muebles, enseres, contratar a el internet, contratar a un medio de telefónico, cotas, por ejemplo, etcétera, o pagar alquileres por haber tomado una infraestructura, son costos explícitos. ¿Y por qué son costos explícitos? Porque significan que yo tengo que hacer gastos, erogaciones, pagar de otra forma a personas por el uso de esos factores de producción. En cambio, el costo implícito representa solamente aportar tiempo, recursos, trabajo, etcétera, y que no implican erogaciones. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar estos dos costos? Porque en la vida real, cuando yo quiero calcular el beneficio, que es lo que estamos buscando toda empresa, ¿no? ¿Para qué administro la producción? ¿Para qué administro los costos? Para que sean menores mis costos, para obtener el mayor beneficio. Eso es lo que le interesa al empresario. Es lo que le interesa a cualquier persona que hace empresa. ¿Cuánto va a ganar? Eso le estamos llamando beneficio. Entonces, el beneficio económico, cuando quiero obtener el beneficio económico, chicos, yo tengo que restar a mis ingresos los dos costos. El explícito, que son pagos que realizo a terceras personas, y el costo implícito, que es el aporte que yo hago. En cambio, el beneficio contable solamente considera el costo explícito, todo lo que está registrado en la contabilidad. Pero no siempre se registra todo en la contabilidad. Yo puedo estar al mando de mi empresa, por ejemplo, sin cobrar nada.
esto está generando un costo implícito. Como decía, yo puedo haber aportado 12 habitaciones para desarrollar mi empresa de desarrollo de software en mi casa. Eso genera un costo implícito y se supone que hay que tomarlo en cuenta. No por lo que yo estoy aportando, no lo voy a tomar en cuenta. Desde ese punto de vista, el beneficio contable no es objetivo. En cambio, el beneficio económico sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque voy a presentar, continuando con el material, esta imagen donde ustedes van a ver aquí la diferencia de estos dos conceptos de manera clara. Bien, si ustedes se fijan acá, el beneficio económico, chicos, se obtiene a través de la diferencia entre el ingreso total menos los costos totales, que representa el costo explícito y el costo implícito. Ahora, el beneficio económico contempla esos dos costos, tanto el costo explícito como implícito, por lo que se deben tomar en cuenta para determinar los beneficios de cualquier empresa. En cambio, el beneficio contable solo toma en cuenta el costo explícito, por lo que siempre será mayor al beneficio económico, porque solamente está tomando un costo, pero también será menos exacto. El más real viene a ser el costo, el beneficio económico que el beneficio contable, porque no estoy tomando el costo de oportunidad. En el ejemplo que manejaba, suponiendo que yo organizo mi empresa y contribuyo para que funcione mi empresa, un departamento que tengo o una oficina que tengo en el Mall Ventura que lo alquilaba. Ahí organizo mi empresa de desarrollo de software. Entonces, si no tomo en cuenta el costo implícito, no estaría tomando acá. No sería real mi costo, porque el costo explícito es todo lo que yo pago. Pero por el hecho de que yo aporte y no se esté pagando nada, no implica que también hay que considerar el costo de oportunidad de de esa oficina que antes la alquilaba y ahora no la alquilo porque estoy haciendo en mi empresa. Por esa razón, el beneficio económico va a ser siempre menor y el beneficio contable va a ser mayor. Sin embargo, el más exacto vendría a ser el beneficio económico, por esa situación que acabo de mencionar. Bien, entonces hasta aquí vamos con el costo de oportunidad. Hemos hablado sobre los costos implícitos, los costos explícitos. Finalmente, un tercer costo que está relacionado a los costos irrecuperables o costos hundidos. Para ello se muestra esta imagen. A ver, dice, olvida los costos hundidos. ¿Qué esta infografía, qué está mostrando? ¿No? Que todos los barcos ustedes saben que tienen un salvavidas, un bote salvavidas. Y los que estaban en este barco se están salvando en el bote salvavidas y el marinero que estaba a cargo del barco dice, olvida los costos hundidos. Costos hundidos que también son muy comunes en las empresas son aquellos costos que estaban presentes y que lamentablemente se constituyen en costos ya pasados y que no deben influir para nada las futuras decisiones que va a realizar una empresa. Ejemplo, una empresa de desarrollo de software hace investigación y desarrollo para lanzar un nuevo producto, ¿no? Gastó en investigación y desarrollo e innovación, gastó $100,000. Sin embargo, ese producto no ha sido lanzado al mercado porque se han observado que tiene muchas falencias, tiene debilidad. Eso representa un costo hundido. Eso no significa que la empresa, porque no va a llevar adelante su nuevo producto que tiene debilidades y por eso no lo lanza al mercado, no implica que la empresa tenga que desaparecer. Simplemente es un costo hundido que ya realizó la empresa y que no tendría que influir para las futuras decisiones que tenga que realizar la empresa. Otro ejemplo tal vez más fácil, suponiendo de que un estudiante compra una entrada para ir al concierto, ¿no? Y bueno, compra con anticipación de una semana una entrada
para ir a un concierto. Y llegado el día del concierto, ve de que ha fallado lo personal. Ese es un costo hundido, es un costo irrecuperable que también se llama. Eso no implica que el estudiante que tenía que ir al concierto no deje de ir al concierto. Si tiene plata, obviamente va a ir, al margen de que ya haya incurrido en un costo al comprar su primera entrada. Entonces, en el funcionamiento de las empresas siempre van a haber costos hundidos y que son aquellos costos que no son recuperables, por eso se llaman costos irrecuperables, y que no deben influir, ¿no?, las futuras decisiones que realice una empresa en el plano de la producción. Los costos hundidos siempre van a existir y no deben constituirse en un impedimento para el funcionamiento de cualquier empresa. Veamos el contenido. Bueno, se refieren a los factores de producción y otros recursos que se utilizaron o se gastaron en un proyecto o inversión específica, como por ejemplo, inversión en maquinaria, equipos, infraestructura, y que se hundieron y por consiguientemente lo más probable es que no puedan recuperar, por lo tanto no pueden afectar las decisiones económicas futuras que deberá realizar una empresa porque se consideran irrelevantes. Estos costos, si se acuerdan ustedes, les decía de que el costo de oportunidad es el costo en el que se incurre cuando uno ha tomado, cuando tiene varias alternativas, ¿no?, para tomar una decisión y elige una. Entonces es el costo de oportunidad. Y los costos recuperables y hundidos también se pueden manejar como costos de oportunidad. En el caso específico del texto que se presenta, yo puedo incurrir en costos irrecuperables cuando compro una maquinaria equivocada, cuando compro un equipo con fallas, cuando tengo una infraestructura no adecuada para la actividad que voy a realizar. Esos son costos hundidos o irrecuperables. El hecho de que compré una maquinaria no correcta no implica que la empresa no tenga que continuar. O lo mismo con los equipos, ¿no? Entonces, no necesariamente constituyen un impedimento para que la empresa pueda continuar tomando decisiones. Así, por ejemplo, el dinero que ya ha sido gastado en investigación y desarrollo por una empresa es un costo hundido y por tanto es irrelevante. La decisión de continuar o abandonar un proyecto o actividad productiva debe estar basada solamente en los costos incrementales y los beneficios que el producto genere en el futuro. Y todo lo que todo lo que se incurrió en el pasado se llaman costos hundidos y que no deben constituirse en un impedimento para que la empresa continúe, en este caso, funcionando, operando o produciendo. Bien, no sé, antes de entrar a otro tema, si hay alguna duda de estos cuatro costos: costo de oportunidad, costo implícito, explícito y los costos hundidos. Bien, voy a cerrar la sala para que no ingrese más, porque van a empezar a última hora para participar de la clase. La clase ya está cerrada. Si alguien se sale por algún problema de internet, me manda un mensaje por el WhatsApp. Bien, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Al igual que en la teoría de la producción, han visto ustedes que podríamos representar la producción de corto y largo plazo a través de funciones. En la teoría de costos también se pueden representar los costos a través de funciones y que derivan precisamente, chicos, de la utilización de la forma de producir en el corto o en el largo plazo. Ejemplo, ustedes aquí ven dos gráficos. Una de la teoría de la producción a largo plazo que hemos visto. Estas son isocuantas y estos son isocostos. Aquí estamos viendo un mapa de curvas de indiferencia. No todas las curvas de indiferencia, perdón,
la isocuantas, todas las isocuantas están en equilibrio con los isocostos. A esto le hemos llamado ruta de expansión, a la unión de los diferentes puntos de equilibrio óptimos o niveles de producción óptima, se le llama la ruta de expansión. Entonces, la teoría de la producción que acabamos de ver en la anterior unidad me permiten deducir o inferir a partir de esta forma los costos. Si ustedes se fijan acá, aquí estoy representando la producción y acá los costos. Esos valores son los mismos de acá. En el eje vertical estoy representando los costos y en el eje horizontal la cantidad producida. Aquí cuando veíamos la producción a largo plazo, veíamos la producción con dos factores variables, ¿sí? Muy bien. Entonces, si analizamos la curva de costo total en función de la producción a largo plazo, vamos a tener esta forma muy particular de los costos y que parten del origen. El costo total se va a ir incrementando conforme vaya incrementando los niveles de producción. Por ejemplo, para producir Q1 yo necesito este costo, voy a incurrir en este costo para producir esta cantidad. Si quiero producir más, obviamente mi costo total va a aumentar y así sucesivamente. A mayor producción, mayor costo. Pero la forma particular del costo total es que a un principio aumenta, luego disminuye o se mantiene estable y luego empieza a crecer en forma exponencial. Entonces, las funciones de costo son derivadas de las funciones de producción Q. Es decir, para cualquier volumen de producción óptimo, que son estos, podemos determinar el costo de producción mínimo que están aquí. Acá están representados los costos mínimos. Al que ese volumen puede producirse. Es decir, bueno, diferentes niveles de producción y diferentes niveles de costo. A medida que la producción vaya aumentando de Q1 a Q2 a Q3, también el costo total va incrementándose sucesivamente. La determinación del comportamiento del costo total en función de la producción a largo plazo, esta es la producción a largo plazo y este es el costo total, se puede observar que de manera objetiva, cómo el costo total se toma en consideración los puntos óptimos de equilibrio. O sea, estoy hablando de estos puntos. Esto de acá. Esos son los costos en función al nivel de producción. Entonces, el costo total se infiere a partir de la función de costo total se infiere a partir de las funciones de costos a través de las funciones de producción, ¿no? Representando básicamente los diferentes puntos óptimos de producción. Estos diferentes puntos óptimos van a determinar los niveles de costo de producción, la función de costo total de producción. Bueno, las funciones de costo vamos a ver en el corto y en el largo plazo. Antes, las funciones de corto plazo y de largo plazo son totalmente diferentes. Normalmente, en el largo plazo hay una flexibilidad para ajustar la planta de una empresa, ¿no? Les decía, si yo analizo los niveles de producción en función de los costos, costo total. En el largo plazo, lo que yo puedo hacer, analizar varios tamaños de planta en los cuales voy a operar. Acá voy a hacer de que acá tenga 4 plantas de producción. Estas son formas de representar tamaños de planta. Por ejemplo, esta primera puede ser la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Los costos van a estar en función a la cantidad que yo quiera producir. Si yo quiero producir una pequeña cantidad, chicos, no lo voy a hacer con una planta
mediana o grande, tiene que ser la micro para producir esta cantidad 1. Pero a medida que vaya aumentando la producción, por ejemplo, si quiero producir una mayor cantidad, como en este caso voy a poner Q6, quiero producir 6, mi costo obviamente va a disminuir, es decir, los costos van a estar en función de la cantidad que se quiera producir, obviamente. Entonces, en el largo plazo, dice, hay una flexibilidad de ajustar la planta de una empresa. Cada una de estas se llaman plantas, tamaño de empresas. Es decir, que todos los insumos son variables, inclusive el capital. Por eso la ruta de expansión define la proyección óptima de la producción a largo plazo. Entonces, en el largo plazo yo voy a elegir el tamaño de planta que represente menor costo para poder producir un bien, una cantidad determinada de un bien. Esa es la facilidad que tiene el largo plazo y por eso en el largo plazo los costos son menores que en el corto plazo. Pero en el corto plazo el escenario es totalmente diferente. Déjenme borrar. En el corto plazo, donde existe por lo menos un factor fijo y otro variable, no es posible ajustar óptimamente en lo inmediato la combinación de insumos, porque yo tengo uno fijo y otro variable, ¿no? Por este hecho, los costos de corto plazo son mayores a los costos a largo plazo. Esto es importante. ¿Por qué en el corto plazo no puedo tener menores costos? Porque no puedo modificar el tamaño de la planta. Entonces, si quiero producir, como decíamos, en el corto plazo, si el mercado me da señales de que produzca más computadoras, lo único que voy a hacer es aumentar el uso intensivo de los equipos que son fijos, maquinaria, infraestructura, produciendo en diferentes costos. Esta es la razón por la cual se dice que el empresario planea en el largo plazo y una vez decide qué tamaño de planta va a utilizar en función de las señales del mercado, él actúa en el corto plazo. Y esto es importantísimo. Todo empresario siempre va a planificar en el tamaño de planta ideal de que le minimice costos en el largo plazo. Pero cuando ya ha definido con qué tamaño empezar, cuando ya está operando de verdad, está operando en el corto plazo. Entonces esto no es fácil de entenderle, pero reitero, en el largo plazo usted va a poder elegir el tamaño de empresa que le va a minimizar costos. Pero cuando ya ha decidido con qué tamaño operar, ya va a estar operando en el corto plazo. Va a tener un factor fijo y otro variable. Por esa razón, el corto plazo no permite disminuir costos. Los costos son más altos en el corto plazo. En cambio, en el largo plazo sí se pueden bajar los costos. Bien, en el siguiente tema vamos a analizar los costos totales de corto plazo. Hemos dicho que los costos totales de corto plazo, el costo total de corto plazo es una función que contempla dos variables. El costo fijo más el costo variable. Entonces, estos son los dos componentes de los costos totales a corto plazo. Y para ello aquí hay una imagen para que sea más universal y no solamente esté ligada al ámbito informático, ¿no? Una fábrica de zapatos. Los costos fijos representan el personal de planta, el gerente propietario, representa la maquinaria, representa la infraestructura, si esto fuera un pauiche, por ejemplo, una casita, ¿no? donde se está produciendo los zapatos, estamos hablando de maquinaria, de equipos, estamos hablando de personas, estamos hablando de infraestructura, esos representan los costos fijos. Ahora, para producir zapatos, aparte de personas, de equipos, de maquinaria, de infraestructura, ¿qué más se necesita? Se necesitan insumos o factores de producción.
Por ejemplo, necesito suela, necesito cuerina, necesito algunas herramientas, necesito pegamento, necesito, qué sé yo, hilo, etcétera. Eso vienen a ser insumos o materias primas. Entonces, a la hora de producir en el corto plazo, la empresa va a incurrir en costos totales, los cuales van a estar conformados por el costo fijo y por el costo variable. Y los costos fijos representan principalmente todo lo que implica la depreciación de los equipos, de la maquinaria, depreciación de la infraestructura, los pagos de sueldos al personal, etc. Y obviamente el personal de planta, ¿no? Porque si es personal eventual, es un costo variable. En cambio, los costos variables implican todo el uso de insumos o materias primas, ¿no? Servicios. Acá no se ve, por ejemplo, el servicio de electricidad que se necesita para hacer funcionar la máquina. Es un costo variable, porque cuanto más horas utilice la máquina, más voy a pagar. Cuanto menos horas utilice, menos voy a pagar. Aparte de los materiales que necesito para hacer o para fabricar zapatos. Bien, déjeme borrar esto garabato un minutito. En el corto plazo, algunos de los costos de producción en los que incurre una empresa son fijos, mientras otros son variables. Costo fijo. Estamos hablando de este primero. No depende del nivel de producción. Los costos fijos, como su nombre lo indica, se mantienen fijos o constantes, por eso son indiferentes al nivel de producción que tenga empresa. Si la empresa produce 0, su costo fijo es el mismo que esté produciendo el máximo nivel. Representan costos fijos, erogaciones que realiza la empresa por la utilización de los factores de producción fijos, como depreciación de infraestructura, depreciación de maquinaria, equipos, herramientas, los salarios del personal de planta, algunos costos financieros, alquileres que yo tenga que pagar por el uso de la planta o alquiler de maquinaria, de equipo, etc. Produzca o no produzca, la empresa va a incurrir en costo fijo. Esa es la razón por la cual los empresarios, cuando hay algún paro en nuestro departamento, no les gusta incurrir en paros, porque les genera un costo fijo alto. Tienen que pagar a sus trabajadores sin que produzcan, tienen que depreciar su maquinaria, su equipo, infraestructura, sin que estén utilizándolo. Los costos variables dependen del nivel de producción. ¿Qué significa esto? Si depende del nivel de producción, aumentarán conforme se produce más y disminuirán si es que se produce menos. Ejemplo, costos de compra de materia prima, insumos, mantenimiento de maquinaria, equipos, pago de personal eventual, pagos por servicios, los diferentes tipos de servicios, agua, luz, teléfono, van a estar en función del nivel de consumo. En cambio, posiblemente el Internet, TV cable sean, en este caso, costos fijos, porque dependiendo del plan que yo determine, voy a pagar el mismo valor. En cambio, el agua, la luz, el teléfono va a depender del uso que le dé. Bien. Finalmente, los costos de producción a corto plazo indican el costo total del mercado de los factores de producción fijos y variables. Es decir, el costo total va a estar representado por el costo fijo total más el costo variable total. En lo sucesivo, voy a utilizar como fórmula equivalente a esto, costo total igual a costo fijo más costo variable. Es decir, se supone cuando hablamos de costos totales que estos también son totales. Bueno, entonces elimino esta T para no ser muy reiterativo. Y el costo total va a estar conformado por el costo fijo más el costo variable. Eso, por favor, quiero que lo tomen en cuenta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte.
¿Hay alguna pregunta de los costos fijos, costo variable? Bien, entonces active por favor su cámara para hacer la captura de asistencia por un segundo, un minuto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Hay Grover Choque, Bedia, Aguilar, no sale.